Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hola Carlos, bienvenido de nuevo. Hola, Ana. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la compañía. Hola Carlos. Gracias, Ana, y gracias a todos por acompañarnos. Hoy continuamos hablando de los esfuerzos que tenemos desde S4DS en nuestro producto S4 Academy para acompañar el cierre de la brecha digital que hay en las personas, sea que son parte de una fuerza de ventas directa o indirecta de una compañía, sea de venta directa o de retail, y que se pueden cerrar con tecnología, que estamos llegando a ellos y capacitándolos en cómo utilizar estas herramientas y este ecosistema inmenso que tiene la humanidad hoy en día para maximizar las ventas. Hay un curso del que no hemos Súper hablado, emocionante. un segundito, y es el curso de cómo profesionalizo yo todo lo que ya he aprendido de social selling, de cómo convertirme en líder de influencia, pero yo quiero es vender más. ¿Qué hay en esas herramientas que yo deba aprender para cerrar esa brecha de simplemente estar en redes sociales y efectivamente convertirme en un vendedor digital? Bueno, el curso de optimización de ventas digitales pues tiene justo ese objetivo, ¿cierto? Entender que no es lo mismo pues sentarme acá, hacer mi mejor trabajo con todo lo que acabas de describir, Ana, aunque ya hice mis otros dos cursos, los completé de manera maravillosa y otros muchos, y ya llegó el momento de cómo sé que lo estoy haciendo bien. Entonces hay un sinnúmero de herramientas en el mercado y ahí el portafolio es súper vasto para entender tráficos, posicionamiento, interacción, retención, fidelización. Entonces, desde el punto de vista de marketing, de lo que yo hago en redes, hay todo un ecosistema. En el proceso transaccional también hay otro ecosistema. Ahí va a depender de cuando yo soy muy autónomo, entonces me toca entrar un poco más en detalle de esas herramientas, ¿cierto? Para tenerlas, o cuando la compañía me las provea, pero tengo que entenderlas, ¿cierto? Sí. Entonces, son dos perfiles, dos aras de la misma, dos lados de la misma moneda, pero muy importantes. Luego, más abajo, está el ejercicio de entender las eficiencias en ese funnel de conversión. Entonces, básicamente el curso pues tiene el objetivo de entender un funnel de conversión, entender qué herramientas se usan para cada una de las fases, entender esas herramientas desde el punto de vista de uso y disfrute cuando me toca, porque soy independiente, porque tengo mi herramienta, tengo mi plataforma o soy una compañía que las tiene, o soy usuario de ellas. Alguien ya hizo un trabajo técnico por mí, pero ya soy el momento de usarlo. Entonces, vamos a entender herramientas de métricas, desde las distintas de analítica, las de lectura y optimización de redes sociales, entender herramientas ya de funnel de conversión, sea un CRM o cualquiera de los distintos tipos. Hay desde muy light hasta muy profundas, dependiendo del trabajo. Y recorremos end-to-end todo el funnel y todas las herramientas. Ese es el sentido del curso. Claro, y el alcance es muy amplio, pero entonces quiero que me ayudes a aterrizar cortico, que yo pueda entenderlo de una manera muy práctica, es si yo no tengo todas esas herramientas que me provee la compañía, o si yo sí las tengo, pero quiero es aprender a usarlas, y yo me inscribo al curso porque quiero aprender y entender ese alcance para poder maximizarlas para mi ejercicio de ventas, ¿qué es lo que yo puedo lograr como representante de ventas, dependiente o independiente, al finalizar el curso de profesionalización para ventas con S4DS? El antes y el después es, típicamente el antes es, yo sé que estoy vendiendo, es parte del ejercicio, compañía o persona, pero no sé cuánto y cómo. No tengo la parte cuantitativa de ese proceso. Entonces, uno, creo que el después que hemos apreciado en las personas que toman el curso es entender muy bien un funnel de conversión, ¿cierto? Y entenderlo y customizarlo, porque pues digamos que son prácticas generales, pero que tienen que ser muy customizadas a mi producto, a mi audiencia. Entonces, ayudarles a tomar esas decisiones. Dos, saber tomar las herramientas de una manera inteligente para no complicarse la vida y poder hacer un gran trabajo de cara al resultado final. Ese es básicamente el después. Es una persona que sabe cuánto vende, cuál es su audiencia, cuál es su funnel de conversión, cuántas personas, cuáles son las tasas de eficiencia y sabe hacer tuning para que ocurran de mejor manera. Exactamente. Desde S4DS, entonces estamos acompañando
empresas a que conviertan sus fuerzas de venta en vendedores digitales, en social sellers, en líderes de influencia, con nuestros cursos de la academia, y a los emprendedores y vendedores independientes a que puedan maximizar el esfuerzo y hacerlo de una manera eficiente con las herramientas que tienen a su disposición, que son infinitas, pero que si las escogemos de una manera estructurada y estratégica, podemos tener unos logros impresionantes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos a entender el alcance de este curso de optimización de redes sociales, y quiero invitarlos a todas las personas que nos están escuchando a que sigamos esta conversación de cierre de brechas en la digitalización de las fuerzas de ventas, que es un tema que a nosotros de Nest for 10 nos apasiona y que hemos acompañado miles de representantes de la mano de las compañías y de la mano de nuestros cursos a que se conviertan en vendedores digitales exitosos. Así es, Ana. Muchas gracias a todos. Ese es el objetivo final. Claro que sí. Que estés bien, Carlos. Muchas Gracias. gracias. Ana, y gracias a todos.